Muy buenas gente, ya sabéis, no hay contenido Barça, pero sí que hay contenido selección porque ha empezado la Eurocopa. Tenemos verano de Eurocopa, tenemos verano pues casi del Barça, porque al final Monse Tomé lo que hace es poner a absolutamente todas las jugadoras del Barça, menos las que están lesionadas. Hablaremos luego de ello porque tenemos tema Aitana Bonmatí. Y tema Katakoi, que no lo hemos hablado por aquí, aunque sí que lo hemos hablado por ese canal de WhatsApp que os dejo por aquí. Y ya sabéis que podéis entrar escaneando este código QR, al igual que podéis suscribiros, darle me gusta y comentar en este vídeo pues todo lo que os ha parecido este debut de la Eurocopa de España. Pero nosotros vamos a ponernos al lío. Estos son los 11. El 11 de Monse Tomé. Algún que otro cambio, aunque cambios forzados, porque sabéis que Aitana Bonmatí se recuperó de esa meningitis que le detectaron, por la que la hospitalizaron y pues prácticamente ha salido con la vía puesta a jugar 10 minutos de partido. Pero no nos adelantemos, porque en su lugar jugó Vicky López, que ya os voy avanzando, que a mí me gustó muchísimo en esa posición. Y ya os dije todo esto, más que nada porque os lo dejé en el vídeo que os dejaré por aquí otra vez también enlazado, donde hablé del relevo generacional del Barça y la posición que realmente debería de ocupar Vicky López, porque creo que está muy desaprovechada en esa banda derecha, haciéndole la cobertura a Graham Hansen cuando no tenemos a Graham disponible. Pero quitando de esto, quitando también que Katakoi estaba también enferma, todas las hitis las han cogido las de la selección española, parece ser, y en su lugar jugó Nanclares. Pues no es el debut de esa portera, pero igual a muchos y a muchas no sonará su nombre, más que nada porque Monse Tomé pues no suele cambiar en portería. Entonces, pues cada nombre que escuchéis nuevo os va a sonar nuevo, como que no ha jugado nunca con la selección, pero sí que han jugado con la selección. Lo que pasa que no en partidos importantes. Personalmente el rol de Nanclares también me gustó mucho. Creo que es una portera con muchísimo potencial, aunque pues no se le reconozca porque no tiene la oportunidad de hacerlo así. Bueno, Katakoi al final es la portera titular en todos los partidos importantes de España, por lo que si ya nos cuesta ver jugadoras distintas que no sean en portería por parte de Monse Tomé, porque sabemos que no hace cambios ni rotaciones, pues imaginad lo complicado que es debutar en portería o tener una oportunidad así. Así que Nanclares la aprovechó, a mí me gustó mucho, me pareció muy solvente y me dio mucha confianza y seguridad. Tuvimos cambio también en defensa, porque Irene Paredes tenía que cumplir una sanción que venía impuesta por la UEFA de una tarjeta roja que le sacaron contra República Checa, que al final no era un partido sino que eran dos y tenía que cumplirlo en la Eurocopa. Cosa un poco extraña, no entendí mucho, pero oye, lo pasamos por encima y ya está, porque tampoco es que el partido contra Portugal fuera, digamos, el más preocupante de todos. Una Portugal que tiene a Kika, nuestra Kika Nazaret, jugadora blaugrana, de estrella, podemos decir, ahora mismo como referencia. La vimos a Kika en la previa, pero no la vimos en el césped, no la vimos jugando. Y esto es motivo realmente de celebración, de alegrarnos, porque sinceramente yo pensaba que con la necesidad que tiene Portugal de pasar de esta fase de grupos, teniendo a Kika y siendo su jugadora estrella, de alguna forma la podrían llegar a forzar. Pero no fue así. Y, oye, por la parte del Barça nos alegramos porque al final el partido contra España no creo que fuera un partido para forzar precisamente. Creo que se la juegan más contra Bélgica o Italia, que vi los partidos y pienso que Portugal tiene poco que hacer frente a esas dos selecciones, sinceramente. Esperemos, ojalá que no sea así, más que nada por Kika, pero lo veremos. Vimos esa previa con Kika, pero no vimos una previa en RTV, y es que sí, es cierto que jugaron en la 1, que pusieron el partido a las 9 de la noche en la 1, que por lo que sea, ¿quién te iba a decir a ti que poner un partido de fútbol femenino, una Eurocopa de fútbol femenino con la selección femenina que tenemos, te iba a hacer un 17,5% de share, que es muchísimo? Pues obviamente estaba claro que se iba a hacer un buen dato, porque es una buena hora,
porque lo pones en la 1 y porque habrás arrastrado a mucha gente que de normal no ve fútbol femenino. Lo malo, que no se hizo previa, que es cierto que en RTV se está apostando mucho, con muchos programas y con muchos postpartidos dedicados a la Eurocopa femenina, entre ellos pues que den íntegra a la Eurocopa femenina todos los partidos realmente. Pero a mí sí que me hizo falta un poco más de previa, algo más de 10 minutos que terminan entre publicidad, 11 y tal, siendo 5 minutos de previa. Es un partido de la selección, yo creo que vale la pena hacer más de 10 minutos, o al menos a mí me hubiera gustado verlo, porque así también enganchas al público neutro, al público que normalmente no ve fútbol femenino, y les explicas pues las jugadoras que hay y todo lo que no puedes explicar en el transcurso del partido, porque igual no se dan las situaciones para explicarlo realmente. Pero bueno, todo esto, yo, ya sabéis, RTV me ofrezco voluntaria a hacer cualquier tipo de previa, porque ya las hago normalmente y no me costaría nada, y además creo que se puede ofrecer un buen contenido realmente, porque hay mucha gente que vale mucho para este tipo de programas. Vamos a entrar en lo que es el partido en sí, porque 5-0 ganó la selección. En la miniatura habéis visto pues una pregunta que es ¿ilusiona? Y la voy a dejar para el final, a contestarla al final, pero sí que vamos a entrar en lo que es la review del partido, porque un 5-0 en una Eurocopa, en un debut, se dice pronto, pero es cierto que la selección española estuvo muy acertada, sorprendentemente. Los primeros minutos, creo que Esther marcó en el minuto 2, en un pase de Olga y con un buen recurso por parte de Esther, así con un medio taconazo, así girándose delante de la portera. Una Esther que me sorprendió para bien, que estaba haciendo buenos números en liga estadounidense, pero sinceramente yo no seguía esa liga, gente, entonces tampoco tenía mucha referencia más allá de los números, y me demostró que igual podemos confiar en su potencial, ya no solo de 9 killers, sino más bien de tener a alguien ahí que sabes que va a estar y que en una del rechace o en una que tiene buena suerte, pues te puede meter esa y puede marcar gol. Aunque es cierto que Esther tiene este punto de suerte, de que le puede salir bien un partido y el resto de la Eurocopa le puede salir mal, que esperemos que no sea así, ¿no? Pero bueno, me sorprendió Esther y también quiero decirlo. Luego también marcó Vicky. Me gustó Vicky, el rol que tuvo ese, pues, cubrir la posición de Aitana, que no suele ser para nada sencillo. En Portugal nos marcó mucho a Patri Guijarro, que estuvo bastante desaparecida, pero no porque Patri Guijarro no estuviera o no estuviera bien, sino porque, pues, obviamente, quien juega contra España, quien juega contra el Barça, sabe que debe cubrir a Patri Guijarro. Y así lo hizo Portugal, pero no supo cómo cubrir a Vicky, por ejemplo, o a Mariona o a Alexia. Y es que tenemos a un centro del campo muy bueno, o a unas jugadoras que se van al centro del campo con muchísima facilidad a crear juego. Gol de Alexia después de esa fatídica lesión en la Eurocopa y de haberse perdido la Eurocopa. Una competición muy importante para ella, que celebró con esa reverencia y que tanta polémica ha traído. Polémica irrelevante para mí, pero bueno, se menciona. Desde aquí un mensaje a toda esa gente que le cuesta ver a Alexia celebrando con España. ¿De dónde creéis que es Alexia? Pregunto. Segundo, es una gran competición, es una Eurocopa, probablemente sea la última Eurocopa de Alexia. ¿Podéis dejar que celebre como le dé la gana? Esto es mi take, ¿eh? Cada uno puede opinar lo que quiera, pero hacer una reverencia que no es que sea algo blaugrana y que además luego se confirmó que lo hizo por una promesa a una niña con quien grabó un spot publicitario, no creo que sea para tanto, ¿eh? Además, que puede hacer lo que le dé la gana. Y que su gol lo celebra como quiera. Hablemos un poco de Portugal, porque para mí era Jessica Silva e Inés Pereira contra el resto del mundo, y poco pudieron hacer. Jessica Silva, que venía de una lesión, que no era exactamente una lesión, si no recuerdo mal eran problemas oculares.
Y Inés Pereira, que lo que hacía era intentar achicar balones, pero le metieron 5, así que poco pudo hacer más. Y una Portugal muy, muy, muy descafeinada, gente. También es verdad que, oye, la selección española jugó muy bien y esto también hay que decirlo. Sé que ahora es un poco complicado el intentar criticar a Montse Tomé habiendo marcado 5-0, pero quiero decir una cosa, y es que yo con un 1-0 en el minuto 10 ya sabía los cambios que iba a hacer Montse Tomé. Es decir, predije los cambios que Montse Tomé iba a hacer. Y creo que si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquier equipo. Esta vez ha salido bien contra Portugal, porque han salido muy enchufadas, porque han tenido muchísima ambición y por muchos otros factores, ¿no? Pero ¿quién te dice que contra otra selección, que igual te plantea un partido más tosco, no te funcionen esos cambios o sepa que te van a hacer esos cambios y se te adelanten? Un poco falta de estrategia, desde mi punto de vista. Novedades, ninguna, pero bueno. Y luego, otra cosa que me sorprendió es que sacara a Martín Prieto. Yo os puse en Twitter que pidierais un deseo, porque igual Martín Prieto no sale más en toda la Eurocopa. A ver, supongo que en fase de grupos sí que la pondrá, pero Martín Prieto marcó y es que es normal porque es muy buena y todas las jugadas a balón parado, la tía es un muro y entra con todo y marca golazos. Lo que pasa es que si no le das la oportunidad, pues es igual que cuando no pones a las jóvenes. Lo que siempre le criticamos a Montse Tomé es que ninguna novedad en ese aspecto. Pero bueno, ahí está Martín Prieto demostrando que es una buena delantera y que la tiene que poner. Y luego lo último, Aitana. Aitana entrando en el minuto 80 con todo hecho ya, con una goleada, con una Portugal encerrada sin plantear absolutamente nada. Y me diréis, no, es para coger ritmo, no, es para coger sensaciones. Yo no lo veo necesario. No lo veo necesario porque no ha estado parada tanto tiempo como para haber perdido ritmo. Simplemente creo que la puso porque Aitana quería debutar en el primer partido. Entonces fue como, venga, pues el último cambio, meto a Aitana y le doy, digamos, ese gusto o ese placer de al menos debutar en el primer partido. Yo creo que fue un poco así. Personalmente pienso que no era necesario. Pero bueno, no sé si al final aquí es más decisión de la jugadora o más decisión de Montse Tomé. La verdad, no lo sabremos nunca porque tampoco preguntaremos nunca por eso. Y si preguntamos, pues seguramente Montse Tomé te dirá que estaba perfectamente e incluso que quería jugar más, que creo que es lo que dijo en rueda de prensa. Y ya está, y ahí se queda el asunto. A mí, personalmente, me preocupa porque hace 2 días Aitana llevaba una vía en el brazo y poco más y sale a jugar con la vía. Yo iría con más tiento y con más calma. Dicho todo esto, respondemos a la pregunta. Respondedmela vosotros también en comentarios. ¿Ilusiona esta selección? ¿Ilusiona esta competición después de ver este primer partido? Personalmente os diría que sí. Yo ya venía ilusionada, pues porque siempre es una Eurocopa, porque siempre me gusta ver este tipo de partidos, pero las he visto muy bien, con mucha ambición, con muchas ganas, y me ilusiona verlas así, verlas ilusionadas, precisamente. Lo que igual no me ilusiona tanto es cuánto va a durar de más la ilusión por lo que duren las piernas, por lo que aguanten las piernas. Esto es lo que me preocupa, el hecho de que sea una fase de grupos ciertamente fácil o con pocas dificultades y luego te vengan cuartos, semis y digas estoy ahogada y he perdido toda la ilusión del mundo porque ha sido un camino de rosas y luego han venido las espinas. No lo sé, gente. Yo de momento la verdad es que me ilusiona el verlas bien, el verlas jugando a lo que les gusta, el verlas disfrutar del fútbol y crear el fútbol que siempre hemos querido que la selección cree. No creo que esto sea mérito de Montse Tomé, ni mucho menos. Sinceramente creo que Montse Tomé dijo, ale, ahí estáis vosotras, poneos a jugar y haced caso a Alexia o haced caso a Vicky o a Mariona o a la que distribuya el juego y ya está. Y creo que esto pues puede funcionar en fase de grupos, pero no va a funcionar pues contra una Inglaterra, contra una Alemania, contra una Francia
O al menos es mi punto de vista. Que puede salir todo muy bien y tener muchísima suerte y que todo salga rodado. Pues puede ser y ojalá sea que sí, ¿no? Pero me da a mí la sensación de que no es suficiente. ¿Ilusiona? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Me da garantías de que esta ilusión pueda llegarme a llegar a una final y ganarla? Creo que no, pero porque las piernas pesarán en algún momento y la adrenalina que te genera estar jugando una Eurocopa te tiene que bajar en algún momento. Pero bueno, esto lo veremos en los próximos partidos, gente. Ya sabéis, próximos partidos de la selección, ese grupo de Bélgica-Italia. El próximo partido, si no recuerdo mal, es el lunes a las 6 contra Bélgica, si no recuerdo mal. Y nada, el martes tendréis lo de los lunes, así que entiendo que haremos el análisis de absolutamente todos los partidos de la jornada y tendréis también mi vídeo análisis igual que este el martes, después de haber visto ese España-Bélgica. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!